En este episodio de nuestro podcast hacemos un pequeño homenaje a Drácula de Bram Stoker por el Día Mundial de Drácula. ¿Quién convirtió a Drácula en vampiro? Una de las pocas cosas que me molestó la primera vez que leí la novela de Bram Stoker, Drácula, fue que no se explicara cómo el conde se convirtió en vampiro. Tiempo después, advertí que el autor sí lo había explicado, pero de manera coherente con la estructura de la novela. Drácula es una novela epistolar, es decir, todo el texto es un conjunto de cartas, documentos, entradas de diario, grabaciones. De modo que lo poco que sabemos sobre Drácula viene del lado de los buenos. Y estos, con excepción de Van Helsing, no son eruditos en lo sobrenatural. Sin embargo, la explicación está claramente allí. Y hasta donde recuerdo, esta nunca fue llevada a ninguna adaptación cinematográfica. Pero entonces, ¿quién convirtió a Drácula en vampiro? Antes de llegar a este punto, debemos profundizar en el personaje, su contexto y sus habilidades como vampiro. Las habilidades de Drácula son legendarias, pero también inusuales en comparación con la forma en que se representaba a los vampiros antes de la novela de Bram Stoker. El conde es un aristócrata que reside en un castillo en ruinas en Transilvania. Es inmortal, posee la fuerza de 20 o más hombres, puede cambiar de forma a voluntad y controlar murciélagos y lobos. Sus debilidades incluyen el miedo a la cruz y la exposición a la luz solar Elisabeta. De hecho, no hay Elisabeta. Si bien el Drácula de la novela no es la versión de ultratumba de Vlad Tepes, como mucha gente todavía cree, es decir, no es Tepes convertido en vampiro, sí que tomó algunos elementos prestados del empalador, como su inteligencia y su crueldad. Pero lo cierto es que el personaje tiene más diferencias que similitudes con el Vlad Tepes histórico. Van Helsing, el más versado en la tradición vampírica, describe la vida pasada de Drácula, es decir, antes de convertirse en vampiro, como un soldado, estadista y alquimista, alguien con un cerebro poderoso y una prodigiosa capacidad de aprendizaje. No había rama del conocimiento de su tiempo que no ensayara. En este punto debemos recordar un par de cosas. Drácula, según Van Helsing, era un alquimista y por lo tanto alguien con conocimientos de lo oculto, un prodigioso alumno en todas las ramas del arte, incluidas por supuesto las artes negras. En Drácula, convertirse en vampiro no parece ser un procedimiento estándar. Hay diferencias en cada caso. Algunas sutiles, otras bastante extraordinarias. Además, el propio Drácula es atípico entre los vampiros, ya que estos generalmente son engendrados por otro vampiro. Sin embargo, nada de eso se insinúa en la novela. De hecho, Drácula parece haberse hecho a sí mismo una criatura de la noche y una con poderes especiales que otros vampiros no poseen. En la novela no se explica, pero podemos suponer, en base a los dos casos que se nos presentan, la transformación exitosa de Lucy y la fallida de Mina, en qué consiste el proceso de convertirse en vampiro. Las víctimas quedan hipnotizadas. Acto seguido, Drácula bebe la sangre de su cuello, donde después pueden verse dos pequeños orificios. En este punto, la transformación ha comenzado. Al día siguiente la víctima se despierta pálida, extremadamente cansada y con aspecto enfermo. Aquí los hechos son diferentes para cada una de las dos víctimas que presenta Bram Stoker. En el caso de Lucy Westenra, sus amigos tardan en enterarse de que Drácula se está alimentando de ella, y esto le permite al conde continuar haciéndolo durante varias noches. Lucy despierta cada vez más pálida y agotada. Hacia el final de la transformación, por la noche, ella comienza a verse más saludable y de mejor apariencia,
con los dientes más afilados y los labios extremadamente rojos, y luego simplemente muere. Es justo después de la muerte que Lucy se transforma por completo en un vampiro. Durante el día se puede ver a la señorita Lucy como un cadáver, pero por la noche es una vampira terrible que incluso puede moverse con una especie de niebla e inspirar lujuria en los hombres. Con Mina Harker, sus amigos notan los ataques mucho antes. Drácula no puede alimentarse de ella todas las noches, como ocurrió con Lucy. No obstante, la transformación continúa, pero a un ritmo mucho más lento. Esto le permite a Van Helsing observar de cerca su evolución y advertir que, en esta etapa del proceso de transformación en vampiro, las mentes y pensamientos de Mina y Drácula están vinculados, y que ese vínculo es más intenso en horas específicas, al amanecer y al atardecer. Mina nunca se convierte por completo en un vampiro, aunque adquiere algunas habilidades y debilidades menores. Cuando los cazadores matan a Drácula, la transformación de Mina se detiene y el proceso se revierte. Esto parece demostrar que la transformación en vampiro, dentro del contexto de la novela de Bram Stoker, no es completamente biológica, sino que incluye otros elementos. Durante una sesión de hipnosis, Mina le dice a Van Helsing que no pudo resistirse y bebió sangre del pecho de Drácula. Bram Stoker se toma muy seriamente el proceso de transformación en vampiro y es absolutamente coherente dentro de su esquema. A partir de estos dos casos, podemos hacer algunas suposiciones. Primero, la transformación en vampiro es un proceso lento y depende de la frecuencia de los encuentros entre la víctima y el vampiro. Segundo, que en estos encuentros la víctima no tiene el control de su cuerpo. Tercero, que el vampiro se alimenta de la sangre de la víctima, así como ésta bebe la sangre del vampiro. Dicho esto, hay algunas leyendas medievales, en particular la de los Istrigoi, donde el vampiro también extrae progresivamente la sangre de su víctima, luego obligándola a beber la suya hasta sustituir la sangre viva por la sangre de no muerto. Pero esto no parece ser el caso en Drácula, donde solo sabemos que Mina bebió un poco de sangre. En cuarto lugar, en las primeras etapas, la víctima se enferma, se la nota extremadamente cansada y pálida. Como quinto apunte, en las etapas finales, la víctima varía entre dos estados que podríamos denominar gentilmente casi muerto durante el día y casi vampiro durante la noche. En este punto se establece un enlace con la mente del vampiro, el cual es más fuerte al amanecer y al atardecer, es decir, cuando el vampiro se retira a dormir y cuando se despierta. En último lugar, debemos decir que solo después de la muerte, la víctima se convierte en vampiro. Si el maestro vampiro es destruido, el proceso se detiene y la víctima vuelve a un estado de vida saludable. Bram Stoker no revela casi nada sobre la historia de fondo de Drácula. Apenas nos da un puñado de pistas vagas para indicar que es extremadamente viejo y siniestro. De hecho, Bram Stoker ni siquiera tiene la intención de asociarlo con Vlad Tepes, una figura histórica prácticamente desconocida para la audiencia victoriana. En otras palabras, la novela nunca lo dice, pero hay una fuerte sugerencia que explica quién convirtió a Drácula en vampiro. La novela describe cómo Drácula asistió a una escuela de magia negra situada en algún lugar bajo las montañas de los Cárpatos, al sur de Sibiu, donde Satanás era el instructor principal. Según la leyenda, uno de cada clase, formada por 13 alumnos excepcionales, los Cholo Monariu, era instruido personalmente por Satanás, e incluso se le daba permiso para montar el Balaur,
especie de dragón con el cual era posible controlar el clima. De más está decir que esta era una de las habilidades de Drácula. De hecho, la implicación aquí parece ser que Drácula aprendió a convertirse en vampiro durante sus estudios, o bien fue convertido en uno por Satanás. También hay una tercera posibilidad. Según el folclore transilvano, cuando un hechicero de Solomans, la escuela negra de hechicería, muere, se convierte en vampiro. De modo que en el caso de Drácula, esto puede haber ocurrido simplemente como un resultado natural de sus estudios. Estas habilidades eran dispensadas por Satanás únicamente a su mejor alumno. ¿Recuerdan a Van Helsing? Este afirma que el conde era un alquimista y que además contaba con un cerebro poderoso y una prodigiosa capacidad de aprendizaje. Más sugerente es que la escuela de Solomans estuviese situada bajo tierra y, según el folclorista rumano Simeon Florea, sus estudiantes no estaban expuestos a la luz del sol durante los 7 años que duraba su estudio. Drácula, por supuesto, necesita descansar en un ataúd lleno de tierra y la luz del sol es letal para él. Podemos estar completamente seguros de que Bram Stoker conocía a fondo la leyenda de Solomans, por supuesto, y de hecho, sus principales fuentes sobre el folclore rumano fueron las obras de Emily Gerard, Supersticiones de Transilvania, de 1885, y La tierra más allá del bosque, de 1887, y en ambas se habla extensamente sobre Solomans. No cualquiera podía ingresar en Solomans. Los alumnos eran reclutados de la población local de acuerdo a sus habilidades y aptitudes para lo oculto. Algunas leyendas hablan de 7 alumnos, otras de 10 o de 13. Las materias eran sumamente interesantes. El alumno aprendía el lenguaje de todas las criaturas de la noche, de modo tal que pudiera someterlas y darles órdenes directas. Drácula controla fácilmente a los lobos y murciélagos. También se enseñaba a dominar y controlar dragones. De hecho, los nigromantes franceses se refieren a menudo a Solomans como la escuela del dragón. Recordemos que el nombre de Drácul significa dragón y Drácula, hijo del dragón. Tal vez una referencia al conde como alumno de Satanás. Algunas fuentes agregan que los alumnos de Solomans recibían instrucciones sobre cómo lanzar hechizos mágicos y específicamente sobre cómo controlar el clima, causando tormentas y tempestades, algo en lo que Drácula es experto. Según Emily Gerard, la fuente principal de Bram Stoker, Solomans estaba en un lugar no especificado en lo profundo del Cárpatos, pero el dragón vivía en un pequeño lago en la cima de una montaña al sur de Hermannstadt, en el centro de Rumanía. Con esta leyenda de fondo, volvamos a Drácula. Si bien Van Helsing era un hombre versado en la tradición sobrenatural, no es un experto en vampiros, y mucho menos un erudito en el folclore rumano. Por eso en la novela consulta a un especialista, un sabio húngaro llamado Arminius. Arminius conoce los orígenes de Drácula y le comenta a Van Helsing que el vampiro debe ser ese voivoda, Drácula, que ganó su fama contra los turcos. No se refiere exactamente a Vlad Tepes, sino más bien a un miembro de la familia. Según Arminius, los varones de la familia Drácula asistían a las Solomans, o Escuela del Dragón, y añade que esta institución está situada en un laberinto de cuevas subterráneas debajo de los Cárpatos, donde los alumnos